Hola, hoy os voy a presentar un tema interesantísimo que he titulado como el subapartado correspondiente del capítulo de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional, Anatomía del secuestro emocional, que creo que es un concepto que tiene que conocer todo el mundo. Entonces voy a empezar a explicar este concepto hilando con la última parte del vídeo anterior que hablaba del desarrollo cerebral. Entonces, decía respecto al sistema límbico que es el sentido del olfato el fundamental en su desarrollo. Y es a partir de este lóbulo olfatorio que se va desarrollando cómo se desarrollaron también otros centros más antiguos de la vida emocional, que fueron evolucionando hasta recubrir por completo la parte superior del tallo encefálico, con estratos de células de neuronas que fueron formando una especie de envoltura, y por eso se le da el nombre de sistema límbico, por el significado de anillos. Entonces, al principio, este centro olfatorio tenía solamente dos estratos de neuronas. El primero registraba el olor y lo clasificaba en unas pocas categorías relevantes. Pues si es algo comestible, si es algo que me ha provocado malestar de estómago en el pasado, si es una hembra que está sexualmente receptiva, si es un enemigo o una presa que pueda ser para mí una pieza de alimento, ¿no? Entonces, sobre ese primer estrato neuronal se configuró un segundo que enviaba respuestas reflejas a través del sistema nervioso. No había control de la voluntad ahí todavía. Y entonces ordenaba las acciones que debían llevarse a cabo, pues o comer, vomitar, aproximarse, escapar o cazar. Y entonces se empiezan a desarrollar los primeros mamíferos. Con la aparición de los primeros mamíferos, pues se fueron desarrollando a partir de estos dos estratos otros nuevos hasta configurar lo que hoy denominamos sistema límbico. Luego os voy a enseñar una imagen que he encontrado bastante completita de lo que es el sistema límbico. Nada más que para que lo diferenciáis del tallo encefálico y de lo que es córtex y neocórtex. Entonces, las decisiones sobre saber qué ingerir y qué expulsar de la boca seguían estando determinadas por el olor y las conexiones entre el bulbo olfatorio y el sistema límbico. Pero ahora además se producía aprendizaje y memoria, que consistía básicamente en diferenciar y reconocer olores, comparar olores de presente con otros que ya fueron reconocidos en el pasado y discriminar lo que es bueno o malo para el organismo. Estas son las funciones básicas de lo que se conoce como rinencéfalo, que significa literalmente cerebro nasal. Entonces, este rinencéfalo es la parte del circuito límbico que constituye la base rudimentaria del neocórtex, del córtex y luego neocórtex, que es ya el cerebro pensante. Y que casi todo el mundo puede reconocer por esa presencia, ¿no?, de tejido, como un gran bulbo de tejidos replegados sobre sí, que configuran el estrato superior del sistema nervioso, cuyas principales funciones son planificar, comprender lo que se siente y coordinar movimientos. Entonces esto es importante que lo vayáis viendo claro, cómo es a partir de ese rinencéfalo o cerebro nasal que se desarrolla el sistema, o
sea, es una parte del sistema límbico a partir de la cual se desarrolla ya el córtex y el neocórtex, para que veáis la importancia que sigue teniendo el sentido del olfato en lo que se refiere a nuestra vida emocional. Entonces, el neocórtex, ¿qué aporta al funcionamiento cerebral? Pues es el asiento del pensamiento y de centros que integran y procesan los datos registrados por los sentidos. También agregó al sentimiento nuestra reflexión sobre él, ¿vale? Pensar sobre qué estoy sintiendo y poder también sentir sobre esos sentimientos y esas reflexiones. Permite tener sentimientos sobre ideas, arte, símbolos e imágenes. La supervivencia de nuestra especie debe mucho a la función para el desarrollo de estrategias, como la planificación a largo plazo y otras. Y del neocórtex proceden también el arte, la civilización y la cultura. Es decir, que la parte de nuestra evolución histórica más ligada al arte, la civilización y la cultura, y no lo menciona explícitamente, pero se da por hecho también que el lenguaje, por la implicación que tiene en el desarrollo de una sociedad como civilización y cultura, pues que os hagáis una idea de que es el último estrato de neuronas que hay en nuestro cerebro. Lo que nos hace más civilizados, digamos. Entonces, esto os estoy dando ciertos detalles, pero he cuidado muy bien de seleccionar los que son estrictamente necesarios para que todo se comprenda. Entonces, si hay algo que no veis claro en este punto, no os preocupéis porque luego se dan más detalles y con el dibujo lo vais a comprender mucho mejor. Entonces, las estructuras límbicas, ¿no? Estamos otra vez en el cerebro mamífero, generan los sentimientos de placer y deseo sexual, que según el autor son emociones que alimentan la pasión sexual. Pero con la aparición del neocórtex y sus conexiones con el sistema límbico, se permitió el establecimiento del vínculo madre-hijo, que es fundamento de la unidad familiar y del compromiso a largo plazo de criar hijos, que es lo que posibilita nuestro desarrollo humano, porque los bebés humanos nacen muy inmaduros, a diferencia de otras especies. Digamos que no tienen otro remedio que salir del vientre materno a los 9 meses para completar su desarrollo como humanos, ya impregnándose del entorno. Pero claro, es una ventaja que tiene ese inconveniente, ¿no? Para ser tan adaptables al medio, la especie paga la cuota, digamos, de tener a sus crías en el mundo muy maduras. Entonces, esto lo destaco para que veáis otro aspecto en el que se puede observar en qué nos diferenciamos de los animales. Y es gracias a esa aparición del neocórtex y sus conexiones con el sistema límbico. ¿Vale? Esto permite ese apego entre la madre y el hijo, que os decía también en otro vídeo previo que es la pieza básica de la familia, ¿no?
El autor no menciona el diferente compromiso que siente la mamá con su hijo o hija respecto al compromiso que pueda sentir el padre. Pero se supone que es en las funciones de esta última capa de neuronas, del neocórtex, las que lo regulan y lo posibilitan. Digamos que cuanto menos compromiso tiene uno de los progenitores con sus hijos, más cerca están del reino animal. Cuanto más compromiso demuestran, pues más cerca de lo que es ya el reino humano. Entonces, para terminar esta introducción, pues el autor dice que en asuntos decisivos del corazón y situaciones emocionales críticas, situaciones emocionalmente críticas, quiere decir, por lo que decía el otro día, ¿no? Que en tu interior sabes que tienes que tomar una decisión que va a marcar ya tu futuro, como por ejemplo la elección de pareja. Son situaciones emocionalmente críticas, por poner un ejemplo relacionado con este programa educativo, ¿no? En estos casos, asuntos decisivos del corazón y situaciones emocionalmente críticas, estos centros superiores se puede decir que delegan su cometido al sistema límbico. Son tan importantes que quizá hay algún resorte en el interior del cerebro, que es un órgano intrigante, muy misterioso, muy enigmático. Algún centro que decide que la decisión le corresponde a centros más primitivos del cerebro, por muy evolucionado que esté el neocórtex y muy civilizado que nos haya podido hacer ser, ¿no? Entonces el neocórtex lo que hace al fin y al cabo es permitir un incremento de la sutileza y complejidad de la vida emocional. Pero el cerebro emocional sigue desempeñando un papel fundamental en la arquitectura del sistema nervioso. Y esto sigue la línea de lo que os comentaba del sistema de autorregulación, ¿no? Al fin y al cabo son circuitos neurológicos que llevan millones de años funcionando, todo lo que tiene que ver con el corazón y la respiración. Por eso quizá hay algún resorte en el sistema límbico que toma el control en ese tipo de situaciones. Entonces, ya entrando más en materia, ¿qué es un secuestro emocional? Pues se puede definir muy resumidamente como una explosión emocional que constituye una especie de secuestro neuronal. La amígdala, que es un centro del sistema límbico y es muy importante, es decisiva. Forma parte tanto del sistema límbico como de los ganglios basales. Luego os mostraré dos imágenes. Entonces, esta parte fundamental del sistema límbico, que tiene ese nombre porque significa almendra, tiene esa formita, hay una en cada hemisferio. La amígdala, en este tipo de situaciones, declara una especie de estado de urgencia y recluta todos los recursos cerebrales que considere necesarios para llevar a cabo su impostergable tarea. Quiere decir que no la puede dejar para más tarde. Es urgente. Este secuestro emocional tiene lugar en un instante y pasado el momento crítico, la persona no sabe bien lo que acaba de ocurrir. Digamos que hay una gran parte de este proceso que es subconsciente.
Nos sucede a todos con cierta frecuencia. No todos los secuestros emocionales son desastrosos ni conducen a crímenes, como en los peores casos, ¿no? También son secuestros emocionales momentos de intensa alegría o, por ejemplo, un ataque de risa. Vale, ahora viene un subapartado que se titula La sede de todas las pasiones y que habla sobre la amígdala y el sistema límbico, investigaciones. Lo más destacado, he resumido muchísimo. Entonces, la amígdala del ser humano es relativamente grande comparada con la de los primates. Y en el caso del sexo masculino es más grande las amígdalas de un cerebro de un cerebro masculino que de un cerebro femenino. Junto con el hipocampo son las dos piezas clave del primitivo cerebro nasal, el rinencéfalo, que os comentaba antes, y que con la evolución dio origen al córtex y posteriormente al neocórtex. La amígdala está especializada en cuestiones emocionales y muy ligada a procesos de aprendizaje y memoria. Constituye una especie de depósito de memoria emocional y, en consecuencia, depósito de significado. Para que hiléis un poquito con los conocimientos de bloques previos, cuando yo os decía que en las estrategias de elaboración de la información lo que hacemos es añadir significado a las líneas que tenemos seleccionadas, ¿no? Poniendo una carita sonriente o lo que sea. Pues es una manera de hacer trabajar a la amígdala, al sistema límbico, porque si tú lees una línea o un párrafo y lo intentas memorizar como el que graba datos en un ordenador, el cerebro no entiende por qué quieres tú guardar esa información. Entonces lo que tienes que hacer es asociar esas informaciones con sentimientos. Por eso se le llama elaborar, estrategias de elaboración, porque lo que tienes que hacer es añadir significado a esas líneas. ¿Vale? Para que os vayan resultando familiares estas etiquetas. Memoria emocional. Entonces, menciono aquí a un neurocientífico que se llama Joseph Ledoux por su relevancia en las investigaciones de este sistema límbico. Él explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el neocórtex todavía no ha tomado una decisión. El funcionamiento de la amígdala y su interconexión con el neocórtex constituyen el núcleo mismo de la inteligencia emocional. Vale, aquí está ya puesta sobre la mesa la clave del asunto, que es cómo funciona la amígdala como base del sistema límbico y cómo proyecta conexiones con el neocórtex y otras estructuras, que la voy a ir desgranando poquito a poco para que entendáis cómo se puede canalizar las emociones. Como os dije el otro día, las emociones no se van a poder controlar por lo que os digo, porque son circuitos que se desarrollaron durante cientos de millones de años. Por lo menos 100 millones de años, dice el libro. Entonces, un estímulo que primariamente te agrada o te desagrada o te da el corazón cierta información sobre eso que acabas de ver, no vas a poder anular ni transformar esas sensaciones primarias. Tú las vas a seguir sintiendo, esos sentimientos, esas emociones. Lo que se trata con la inteligencia emocional
es de canalizarlas para sacarles provecho. Entonces, a la amígdala el autor le da la función de el centinela emocional, se titula un subapartado. ¿Por qué es una especie de centinela? Porque coordina los cambios necesarios en su función rectora del cerebro. Fijaos si le reconoce importancia estas investigaciones de Ledoux. Llega a decir que es, si dice función rectora, está diciendo poco más o menos que todo pasa por la amígdala. Hablamos de la amígdala, aunque hay dos, ¿vale? Pero para simplificar. Ledoux descubrió que las señales sensoriales procedentes de los ojos y los oídos son procesadas primero en el tálamo, que es la parte superior del tallo encefálico. De ahí a la amígdala hay una sola sinapsis, quiere decir un solo cable de neurona a neurona. Es rapidísimo. Desde que la información sensorial o auditiva entra en el cerebro hasta que llega a la amígdala. Hay otra vía que va desde el tálamo al neocórtex, sin pasar por la amígdala. Y es más lenta, es más laboriosa, lleva más tiempo. Entonces, esta investigación supuso una auténtica revolución en nuestra comprensión de nuestra vida emocional. La amígdala puede llevarnos a la acción antes de que el neocórtex, más lento aunque más informado, despliegue sus planes de acción más refinados. ¿Vale? Aunque esta segunda vía no pasa por la amígdala directamente, luego el neocórtex sí proyecta a la amígdala para que gestione una respuesta. Pero claro, ya es una respuesta más humana y menos animal, para que me entendáis. Más regulada por la voluntad y menos por los instintos, para que tengáis una idea más clara. Cuanto más intensa es la activación de la amígdala, más profunda e indeleble la huella de memoria que deja la experiencia. Es decir, todo lo que te pasa en la vida tiene un significado emocional más o menos intenso. Cuanto más intenso sea ese significado emocional, más se activa la amígdala y más profunda y perdurable es la huella que deja en la memoria. Y esto es fundamental para comprender por qué a veces reaccionamos como lo hacemos sin entender por qué hemos reaccionado así. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque la amígdala, como parte del sistema límbico y del subconsciente, tiene almacenados, vamos a llamarlo, aquí lo dice, una especie de recuerdos subconscientes, pero que no se ciñen, no se restringen únicamente a tu experiencia vital, sino que los tiene almacenados la especie ahí. ¿Vale? Y dice, esto garantiza que tengamos, entre comillas, recuerdos subconscientes de lo que puede ser una amenaza o algo agradable. ¿Vale? Tú puede ser que estés hablando con una persona que conoces desde hace poco y de repente un día percibes algo en su tono de voz que dispara la amígdala. Lo que hace este centro es comparar las situaciones que vives en cada instante con situaciones que han podido suponer una amenaza o para ti o para la especie. Y eso está guardado en la amígdala durante millones de años, ¿no? Por eso no llegamos a comprender exactamente o no somos capaces de explicar exactamente y recurrimos a explicaciones de tipo hay algo en su mirada que no me convence o hay algo en su manera de hablar que me hace sentir miedo.
este tipo de impresiones, ¿no? Porque lo que hace la amígdala es comparar, y en cuanto encuentra unos parámetros de similitud con algo que supuso una amenaza para ti, dispara una respuesta automática, muy difícil de gestionar con la voluntad. ¿Por qué? Porque en el pasado evolutivo, detenerte a pensar en ese tipo de situaciones suponía la diferencia entre vivir o morir. Entonces lo que hace la amígdala y el sistema límbico es secuestrar, entre comillas, los recursos neurales para ejecutar la acción que te ponga a salvo, digamos. Aunque sea una situación que luego no te das cuenta de que fue la tuya una reacción exagerada, pero por si acaso, es un sistema de urgencia. Vale, entonces dice el autor que es un sistema eficaz, pero que se ha quedado anticuado. ¿Por qué se ha quedado anticuado este sistema neuronal? Porque es muy impreciso. Para salvaguardar nuestra vida, no se espera hacer demasiadas comprobaciones. En cuanto le cuadran 2 o 3 parámetros, uy, esto se parece mucho a aquella experiencia, evítala. Entonces, esta imprecisión del cerebro emocional se acentúa por el hecho de que muchos recuerdos emocionales intensos proceden de nuestros primeros años de vida, cuando no disponíamos de palabras para comprender lo que sucedía. Haceros una idea de que el lenguaje, más o menos, las primeras palabras aparecen alrededor del año. Hay bebés un poquito más precoces que se adelantan unos meses, pero alrededor del año y hasta los 2 no tiene el bebé un repertorio, un vocabulario suficiente como para describir su realidad, ¿no? Entonces, todo lo que nos acontece en esos 2 primeros años de vida aproximadamente, la amígdala los va registrando como recuerdos emocionales y significativos para nosotros, pero no tenemos palabras para comprenderlos ni para explicarlos. Por eso es fundamental que en esos primeros años el bebé esté con la mayor seguridad emocional que se le pueda garantizar. Nuestros sentimientos quizás sean caóticos, pero las palabras con las que nos referimos a esos recuerdos no lo son. Y aquí yo destaco la importancia de hacer consciente el diálogo interno. Por eso una de las técnicas que se recomiendan para aclarar una situación emocionalmente compleja es escribir lo que te pasa. Hay veces que te pones a escribir y según redactas una línea te das cuenta de que eso te ha salido demasiado impulsivo, pero no tiene razón lógica. Pues ya has hecho un procesamiento consciente de algo que te pasa y lo ves delante de tus ojitos. Mi impulso y luego mi reflexión sobre mi impulso. Esto no es racional, ¿no? Y ayuda mucho, es terapéutico escribir sobre lo que sentimos. Entonces, ya para ir terminando, ¿quién pone un poquito de control sobre esa función tan fundamental de la amígdala? Entonces, empieza aquí un subapartado que se titula El gestor de las emociones, el córtex prefrontal. Muy importante. Yo creo que os voy a enseñar ya los dibujos para que vayáis viendo un poquito sobre imágenes lo que voy hablando.
Mira, este por ejemplo sería una imagen del tallo encefálico junto con otra parte del cerebro que se llama romboencéfalo, ¿no? A ver. Rombencéfalo. Mirad, os voy a mostrar los dibujitos que creo que os van a ser muy útiles. Aquí veis lo simple que puede ser la estructura básica del cerebro, diferenciada en colores. ¿Vale? A partir de esa base se desarrolla todo el cerebro. ¿Vale? Y abajo se ve un poco lo que sería el tallo encefálico, que es la parte superior de la médula espinal. Y el rombencéfalo es la parte moradita que corresponde al cerebelo. Y el bulbo raquídeo, creo. Sí. Aquí se ve un poquito más grande lo que sería el tallo encefálico. Aquí se ven lo que es los tálamos, que es donde se registra la información sensorial y auditiva según entra a nuestro sistema, lo que sería el equivalente al bulbo olfatorio, pero para los sentidos de la vista y el oído. Y aquí tenéis una imagen de lo que sería el sistema límbico, el sistema de anillos, digamos, que envuelve al tallo encefálico. Y las amígdalas son esa especie de almendritas rosadas que están ahí una a cada lado del cerebro y, como veis, forman parte también de otro sistema que se llama ganglios basales. ¿Vale? El cerebro es muy complejo, pero es muy interesante. Y el córtex prefrontal, para que os hagáis una idea, os aprovecho el dibujo, pues estaría justo por encima de la amígdala, ¿vale? Quiere decir antes del lóbulo frontal, pues como por esta altura de aquí, antes de llegar a la frente, por esta altura de aquí. Esta parte del neocórtex y de la corteza que hay más en profundidad es la que puede ayudarnos a canalizar las emociones. Entonces, el córtex prefrontal es una especie de regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala y se activa cuando se quiere sofocar o controlar el sentimiento para afrontar de modo más eficaz la situación, o cuando una evaluación posterior exige una respuesta completamente diferente. ¿Vale? Esto que os he explicado en el vídeo anterior de los primeros pasos para controlar la ira, me sirve como el mejor ejemplo para ayudaros a entender esto. Cuando quieres sofocar o controlar esa ira, lo que haces es, hay varias técnicas, pero básicamente intentar sofocar, digamos, la explosión de actividad neural, ¿no? Que se pongan a disparar todas las neuronas y se te vayan del control. De alguna manera es un poquito como apagar un fuego, por eso la importancia de la respiración y del diálogo interno, que luego lo voy a recalcar. Es una especie de modulador de respuestas del sistema límbico, que permite emitir una respuesta más analítica y proporcionada. Cuando una emoción se dispara, los lóbulos prefrontales ponderan los riesgos y beneficios de distintas acciones posibles y apuestan por la que consideran más adecuada. Tened en cuenta que los lóbulos frontales
se ocupan de la planificación. Quiere decir que el ser humano ya está muy definido por los objetivos que persigue, las metas que se marca en la vida. Entonces, si tú quieres asegurarte un desarrollo emocional estable, sin muchos dramas, sin muchas tragedias, es muy importante que hagas esta serie de cálculos, digamos, de riesgos y beneficios que me aportan cada una de las opciones de acción. Entonces, tú puedes vivir situaciones que en un primer momento, pues, te remuevan mucho por dentro y tú vas a notar lo que la emoción te provoca y las palabras que se te pasan por la cabeza y las imágenes que se te pasan por la cabeza. Pero tienes que aprender a reconocer esa respuesta primaria como útil y necesaria, pero regulable. Es una información necesaria, pero no tiene por qué ser vinculante, digamos, como cuando un órgano toma ciertas decisiones, ¿no? Hay veces que se reúne el consejo que sea para deliberar sobre determinada posición, pero es una información que no es vinculante, digamos. Pues entonces se trataría un poco de esto, de aprender a distinguir en qué situaciones queremos que sea el corazón y nuestra emoción más profunda quien tome la decisión, y en qué otras situaciones preferimos que sea nuestra mente racional y nuestra voluntad la que nos guíe nuestro comportamiento en base a los objetivos que tenemos marcados. ¿Vale? Está todo relacionado. Por eso es quizá esa porción de cerebro la que se ocupa, porque está conectada con los lóbulos frontales, que son los que planifican. Entonces, si tú ya te has marcado unas metas, por eso recalqué en su día la importancia del ejercicio de los 7 deseos, para que tengáis claro en qué dirección camináis. Cuanto más clara tengáis vuestra escala de motivaciones, más fácil os va a resultar regular vuestras emociones, porque vais a ponderar qué situaciones son de la suficiente relevancia y cuáles son más pasajeras, ¿no? El tiempo cerebral invertido es mayor en la respuesta neocortical, porque las vías nerviosas implicadas son más largas, pero también es una respuesta más juiciosa y más considerada, al prevalecer el pensamiento sobre el sentimiento. El secuestro emocional, ya para resumir, parece implicar dos dinámicas distintas. Primero, la activación de la amígdala, y el segundo sería un fallo en los procesos neocorticales que suelen mantener equilibradas nuestras respuestas emocionales. Si se dan las dos circunstancias, entonces se produce un secuestro emocional. El interruptor que apaga la emoción perturbadora se asocia con el lóbulo prefrontal izquierdo. Y esto no lo dice el autor, lo pongo yo de mi parte, quizá por su relación con el lenguaje y el diálogo interno. A mí, después de todo lo que he estudiado, me parece la manera más plausible de ejercer un control sobre las emociones, que es utilizando esa capacidad de darnos autoinstrucciones. Porque en la medida que no lo hacemos, son otras personas, son las emociones que sentimos y son las situaciones que nos toca vivir las que manejan nuestra vida. La única manera de ejercer cierto
control sobre lo que sentimos y sobre el rumbo de nuestra vida es mediante diálogo interno. Y bueno, el autocontrol, pues no lo menciona el autor, pero quizá en otra parte del libro. Yo lo pongo aquí de mi parte, porque enlaza con otros vídeos. Es fundamental que habléis con vosotros mismos y vosotras mismas. Entonces, ya para terminar, un subapartado que se titula Armonizando la emoción y el pensamiento. La corteza prefrontal, esta última estructura de la que estamos hablando, se encarga de la memoria de trabajo, que también he hablado de ella en otros vídeos, y se define aquí como la capacidad de la atención para mantener en mente datos esenciales para el desempeño de determinada tarea o la resolución de un problema. Las emociones intensas pueden ocasionar interferencias que sabotean la capacidad del lóbulo prefrontal para mantener la memoria de trabajo. Y por eso cuando estamos emocionalmente perturbadas, solemos decir: no puedo pensar bien, me cuesta pensar con claridad, no soy capaz de concentrarme, todas estas cosas. La tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño o niña y dificultar su capacidad de aprendizaje. Y esto es muy importante que se empiece a tener en cuenta en una educación de calidad del siglo XXI, porque hay niños y niñas que viven situaciones familiares tan complicadas que le generan una tensión emocional durante un tiempo sostenido que acaban esculpiendo sus circuitos de una manera poco eficaz. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y ya para terminar, pues he puesto aquí dos grandes conclusiones. La primera es que los sentimientos son indispensables para la toma racional de decisiones, porque nos orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor provecho a las posibilidades que nos ofrece la fría lógica. En esta danza entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones a cada instante. ¿Vale? Primera conclusión, son indispensables para la toma racional de decisiones. La emoción nos guía. Y la segunda conclusión grande es: en cierto modo tenemos dos clases de inteligencia, una racional y otra emocional. Nuestro desempeño en la vida está determinado por ambas. Por ello, el CI, lo que se conoce como cociente intelectual, no es lo único a tener en cuenta, sino que debemos considerar también la inteligencia emocional. La complementación adecuada entre el sistema límbico y el neocórtex, entre la amígdala y los lóbulos prefrontales, exige la participación armónica de ambas. Solo entonces podemos hablar con propiedad de inteligencia emocional y de capacidad intelectual. ¿Vale? Se trata de buscar una armonía, ¿no? Nadie dice que los últimos años de evolución del ser humano, por empeñarse en obviar todo lo que tuviera un matiz emocional, hayan sido inútiles. Se ha desarrollado la capacidad de raciocinio hasta cierto punto y la lógica se ha desarrollado hasta cierto punto. Pues ahora lo que tendríamos que tratar de hacer es ponerla a trabajar de forma que complemente a todo el sistema sobre el que se apoya y gracias al cual se desarrolla, que también es muy útil y lleva muchísimos millones de años más
más que el neocórtex y la razón haciendo su función. Entonces, no se trata de decir pues lo que me diga el corazón exclusivamente. Hay que escucharle, pero guiando, permitiendo que la emoción nos guíe al tiempo que nuestra voluntad conduce, digamos. Y ya para terminar, dice el autor que debemos descubrir el modo más inteligente de armonizar ambas funciones. El nuevo paradigma propone armonizar cabeza y corazón, y para ello debemos comprender con mayor claridad lo que significa utilizar inteligentemente las emociones. Y por mi parte, por hoy ya lo dejo aquí. Con esto termino la primera parte y ya el próximo vídeo pues entro en la segunda, que se titula La naturaleza de la inteligencia emocional. Esta primera parte era el cerebro emocional. Ahora viene la segunda, naturaleza de la inteligencia emocional, que empieza con un apartado que se titula Cuando el listo es tonto, cuando la lista es tonta, ¿no? Bueno, espero que os guste el vídeo, que lo compartáis, podéis darle a me gusta y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí y hasta pronto.